Entonces, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que ya podemos empezar, ¿no, Nora? Sí, sí, licenciada, adelante. Está bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir lleva como título Brechas culturales en la era digital. Vamos a tocar los puntos siguientes. ¿Qué es cultura? Elementos culturales básicos. ¿Qué es la era? En primer lugar, cultura es una categoría que ha tenido muchísimas acepciones desde las primeras veces que se ha utilizado. Tantas que en un libro de Clyde Klughorn y Alfred Lewis Kroeber se han reunido 164 definiciones distintas de esta palabra. En su libro Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions, una de las primeras compilaciones justamente de la palabra cultura, de lo que significa. Etimológicamente, la palabra cultura en español deviene de cultus en latín, que significa, tiene dos acepciones, cuidado del campo o ganado y también culto a los dioses. Y es importante mencionar que este vocablo comparte su origen con varias palabras que están relacionadas con crecimiento o nacimiento de algo, tanto que tiene relación con palabras como agrícola, agricultura, colono, cultivo. Algunas definiciones que fueron muy importantes dentro de las ramas que estudian la cultura, por ejemplo, la antropología. Una de las más usadas es la que hizo Taylor, un complejo conjunto que incluye los conocimientos de creencias, el arte, la moral, las leyes, los sistemas de producción y distribución de la riqueza, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Una de las definiciones más utilizadas. Tanto que la UNESCO, para la definición de cultura que utiliza esta institución, ha copiado varios de los aspectos que estaban mencionados en la definición. Pero además, y hemos remarcado esta parte, es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones, ¿no? Entonces ya vemos de que la cultura es algo propiamente del ser humano y el ser humano es el único que puede producir cultura. Y asimismo, la producción de cultura ha hecho que el ser humano vaya evolucionando hasta llegar a puntos como ahora, como la actualidad. No vamos a mencionar las 164 definiciones, pero sí quisiera mencionar algunas. Por ejemplo, la de Malinowski, que nos dice que es un aparato instrumental por medio del cual el hombre, el ser humano, se encuentra en la posición de poder hacer frente a los problemas en el curso de la satisfacción de las necesidades, ¿no? De todas las necesidades humanas que sean básicas. Y veamos dos definiciones más. La de Word Good Enough, por ejemplo, nos dice: la cultura de una sociedad consiste en lo que uno debe conocer o creer a fin de obrar de una manera aceptable para sus miembros. Es decir, aquí se hace énfasis en que la cultura es necesariamente algo compartido por un grupo. Y aquí llega otra definición ya un poco más contemporánea y más utilizada en otro tipo de estudios. Nos dice Geertz que él considera que la cultura es esa urdimbre, se refiere a las redes o tejidos que se arman en la sociedad y que el análisis de la cultura va a ser buscar la interpretación
de todos estos rasgos que se tienen y los significados o significaciones. Entonces aquí ya se va a un nivel más abstracto de la cultura, ¿no? Entonces es por eso muy difícil el poder definir o el poder quedarse solamente con una de las definiciones, porque dependiendo de cada escuela de la antropología, principalmente, he encontrado distintas definiciones, ¿no?, de lo que es la antropología. Bien, para comprenderlo de forma general, vamos a decir que la cultura es el modo de hacer las cosas de una comunidad, todo lo que realizan sus miembros, su forma de manifestarse, que es compartida por el conjunto, que crea redes invisibles y además crea identidades, además que se transmite de generación en generación. ¿Cuáles son los elementos culturales básicos que están siempre presentes en toda cultura? Nos dice, toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos. Vamos a ver cuáles son. Los valores. Son consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo trascendente, lo efímero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. En otras palabras, ¿qué es lo que se considera bueno? ¿Qué es lo que se considera malo? Y esto también llega a ser subjetivo, ¿no? Porque los valores, no todos los valores son universales. La parte legal, la parte de justicia, se refiere a un código de leyes, básicamente, y que una normativa rige a las sociedades, ¿no? Pero estas sociedades también eligen regirse por esta normativa. ¿Y esto cómo se da? Se procesa de una forma explícita, todo lo que está en las leyes puede darse de una forma protocolar o de una forma subjetiva. Y las leyes también son subjetivas y son relativas. Por ejemplo, tenemos la justicia tradicional, la que ejerce nuestro sistema legal, pero también en sociedades como la boliviana tenemos la justicia consuetudinaria. Otro aspecto son las creencias, que son un conjunto de ideas sobre cómo opera la vida, cómo opera el universo, cómo opera el propio ser humano y qué lugar tiene en el mundo, qué le da propósito y hacia dónde encamina su vida, ¿no? Y es por eso que tenemos multitud de creencias y no creencias inclusive, pero es la forma en la que cada persona va a poder llevar su vida y acompañada, obviamente, en este caso, de toda su cultura, de toda una sociedad. Son creencias que no necesariamente van a ser compartidas, ¿no? Es por eso que todos estos elementos, todos estos rasgos culturales siempre se van a entrelazar, pero no necesariamente estamos diciendo que la cultura sea homogénea. Los símbolos son otro de estos aspectos. Son los emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral. Algún elemento considerado icónico e identificativo de cualquier cultura, ¿no? Entonces tenemos distintos símbolos o signos que representan algo, la misma escritura, por ejemplo. Y esto guarda relación con el siguiente punto, que son los idiomas, que son códigos compartidos que permiten comunicarse, tanto para hablarlo como para escribirlo, ¿no?, y manifestarlo de cualquier otra forma. Forman una parte vital del acervo de una cultura. Y es tan importante que se dice que el lenguaje es el espejo de una cultura, ¿no?, porque está representando la forma de percepción del mundo, la cosmovisión que tiene cada cultura. Es por eso que cuando aprendemos algún otro idioma también estamos aprendiendo o abriendo la mente hacia ese otro idioma, pero también a la forma de pensamiento distinta. Y por último, la tecnología,
que es el cuerpo de conocimientos y aplicaciones de ellos que se derivan del del deseo humano por manipular la realidad y adoptarla a sus necesidades y antojos. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales profundos. Y en algún momento habíamos compartido también, desde que el ser humano ha podido crear el fuego, por ejemplo, ya no solo preservarlo, hasta ahora que ya hablamos de tecnología robótica, o desde las primeras herramientas que ha utilizado el ser humano para defensa, para caza, hasta ahora las redes de comunicación que tenemos, por ejemplo, la que estamos utilizando en este momento, todo eso ha sido tecnología porque siempre está acompañado de herramientas, y una herramienta es cualquier extensión del cuerpo humano. Desde que se utiliza la primera piedra, ya estamos hablando de tecnología. Obviamente esa tecnología va cambiando en cada era de la evolución también del ser humano. Veamos ahora lo que es la era digital. Creo que podemos coincidir en que la era digital es el momento que estamos viviendo ahora. La época actual, que ofrece espacios virtuales, por ejemplo, el Internet ha marcado una nueva era en lo que significa conocimiento, en lo que significa información y comunicación. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones que ha transformado el entorno social en el que vivimos. Inclusive transforma nuestra forma de interactuar, debido a que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, van adaptándose por distintas culturas. Además de que se van creando nuevos conceptos. Hasta hace 20, 30 años, por ejemplo, no sabríamos lo que era un smartphone o Facebook o WhatsApp, ¿no? Y muchas personas recién con la pandemia, por ejemplo, han conocido lo que es la aplicación Zoom, o de que puedes hablar con una persona que está al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, todos estos nuevos aspectos de la tecnología van conformando una nueva era que vamos a llamarla digital. Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, actualmente están siendo aplicadas a prácticamente todos los ámbitos humanos. Vemos la comunicación que podemos llevar en tiempo real con personas, como les decía, del otro lado del mundo, o en un grupo que no necesariamente está presencialmente unido, como ahora, ¿no? Podemos conectarnos con cualquier otro tipo de personas, inclusive de culturas, y también en la educación. Hemos visto que han ido mutando estas formas de dar y de impartir y de recibir clases, por ejemplo. Muy bien. Pasando a lo que lleva el título. ¿Qué es una brecha? Una brecha proviene del término francés breche, y este a su vez deriva de un germánico brecham, que se traduce como rotura o ruptura. Todas estas brechas que vamos a definir ahora se procesan en conjunto como fenómenos entrelazados, porque es muy difícil decir dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Y vamos a ver por qué. La brecha cultural. La brecha cultural es la diferencia sistemática entre dos culturas que dificulta la comprensión o las relaciones mutuas. Son diferentes mundos, diferentes formas de pensar. Esta brecha se traduce en una falta de entendimiento entre pueblos, entre culturas o entre personas, que hacen un poco complicada la relación en cualquier ámbito, ¿no? Y también la cooperación efectiva. Por ejemplo, en momentos de la conquista,
desde la colonia, hubo un choque cultural justamente porque había una brecha bastante grande, ¿no? Para los europeos era descubrir el nuevo mundo, pero para toda la gente que habitaba el Via Yala no era así, porque ellos no necesitaban ser descubiertos. Entonces, este choque cultural, además de choques tecnológicos, por ejemplo, han derivado en la historia que conocemos. Brecha social. ¿Qué es brecha social? La brecha social supone una fractura en una sociedad, ¿no? Y esto tiene relación con la siguiente brecha que vamos a mencionar. El grupo que está atravesado por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos. Vemos, por ejemplo, en esta figura la brecha social entre un lado pobre y un lado rico, ¿no? Las favelas de Brasil, por ejemplo. O vemos personas que tienen muy poco y personas que tienen bastante. Esto no significa obviamente culpabilizar a ninguna de las dos, ¿ya? Y eso lo vamos a analizar y en la parte final también vamos a invitar a la participación y al análisis de todos ustedes. La brecha económica. La desigualdad económica es una situación en la que existe una diferencia relacionada con la renta, es decir, los ingresos, la riqueza o bienestar económico entre diferentes integrantes de la población de una zona geográfica. Normalmente, cuando hablamos de desigualdad económica, estamos haciendo referencia a una diferencia, ¿no? Una diferencia de quién tiene más y quién tiene menos. La brecha digital es la que hace referencia a una desigualdad entre las personas, entre el acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías, quienes pueden acceder, quienes la utilizan y quienes no. Entonces tenemos brechas digitales que, como decíamos, tienen mucha relación con la brecha cultural, la social y la económica. Prácticamente estas brechas van de la mano, ¿no? Bueno, ya para terminar y como les decía, este espacio, el último espacio, se va a poder habilitar el micrófono para tener cierta participación también. Lo ideal de pertenecer a un mundo globalizado y digital es que puedan minimizarse las brechas, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que al tener globalización se pueden ir cerrando poco a poco estas brechas. Y vemos por eso que hay muchas personas que sí han podido acceder a, a las nuevas tecnologías y desde culturas totalmente o tradicionalmente nada tecnológicas, ¿no? La tecnología ligada a todos. En la práctica vemos que en ciertos sectores sí se logra esta disminución de brechas, pero en otras sociedades es más difícil y en vez de disminuir a veces se van profundizando las brechas. Todas las instituciones de la sociedad, tanto públicas como privadas, deben trabajar en conjunto, porque no solamente podemos estar esperando que el Estado solucione todo. Las sociedades que han avanzado mucho más en el cierre de estas brechas, por ejemplo, han ido combinando economías, ¿no? Para que estas brechas se vayan cerrando. Y solo así las sociedades van a poder ofrecer a sus miembros igualdad real de oportunidades, en la que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a las mismas ventajas y competitividad de cualquier acceso a cualquier beneficio, diríamos, ¿no? La educación es un punto clave para trabajarlo también, para poder crear ciudadanos y ciudadanas que vayan creando conciencia de lo que son y de que pueden acceder a esta igualdad de oportunidades y que nadie se vea sesgado en estas oportunidades para poder acceder a una sociedad y a todo lo que ofrece esta sociedad. Bueno,
Hasta aquí es mi intervención. Muchísimas gracias. Y lo que sí me gustaría es que habíamos mencionado también que será importante la participación, tal vez alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la corta explicación que ha sido muy sucinta, ¿no? No es cansadora, ¿no? Y bueno, pues seguramente tenemos algún comentario por parte de nuestra audiencia, ¿no? Tal vez puede hacer uso de la palabra algunos miembros de la audiencia. Está abierto los micrófonos. Israel Ramos. Si me permite, quisiera hacer una pregunta y un comentario a la licenciada Quintanilla. ¿Puedo, por favor? Claro que sí, licenciada. Bien, licenciada Quintanilla, he seguido su exposición. Muchas felicidades, muy concreta, al punto. Y también felicidades a la licenciada Condori por la organización del evento, ¿no? Quería primero comentar lo siguiente, licenciada. Por el momento que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, se ha hecho más evidente el uso, ¿no?, a las tecnologías en procesos educativos. Ahora se está hablando, he estado revisando un poco de bibliografía, y se está hablando de los procesos educomunicacionales mediados por plataformas virtuales. ¿Cuál es su opinión al respecto y si considera que a partir de la tendencia que se ha iniciado con el acceso a estas tecnologías y plataformas virtuales en procesos de educación, la formación profesional de estudiantes universitarios en el siglo XXI va a tener cambios realmente drásticos? ¿Cuál es su opinión, licenciada? Muchísimas gracias, licenciada, por la pregunta, ¿no? Esto nos abre justamente a un análisis de cómo se ha podido llevar la educación en este último tiempo. Lastimosamente hemos visto plasmada en la sociedad, especialmente la boliviana, esta diferenciación tan grande de acceso a los medios digitales, ¿no? En un principio, por ejemplo, de lo que significó la cuarentena, muchas personas no sabían, no conocían lo que eran los espacios virtuales de educación. Es por eso que muchos docentes y muchos estudiantes se han visto realmente perdidos el primer tiempo, ¿no? Pero algo importante ha sido de que se han ido compartiendo conocimientos también y se han ido armando estas redes que son tan importantes para compartir los conocimientos y inclusive para ir superando en conjunto todos los pasos que significaba entrenarse en nuevas tecnologías, ¿no? Considero que la educación está tomando un rumbo diferente y va a depender de todos los integrantes el poder hacer de que esta nueva forma de educación, que es totalmente a distancia, sea realmente fructífera, ¿no? Muchas veces en esto de las brechas, por ejemplo, de la brecha cultural, hay personas que son totalmente reacias ante una novedad tecnológica. Hay personas, tal vez de unas 2, 3 generaciones antes de los estudiantes de ahora que están en la universidad, que realmente no quieren aprender nada. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Van a quedar al margen. Y no es porque los estemos marginando, sino directamente ellos ya se han marginado. Entonces es muy importante, ¿no?, yo creo, esto de la nueva forma de educación, el poder ir compartiéndola. Y así, solo así, vamos a poder ver de que sí las brechas se pueden ir cerrando poco a poco, siempre y cuando haya trabajo. Ahora, si al estudiante no le gustaba leer antes, entonces no le va a gustar leer ahora, pero sí va a estar en la labor docente el poder incentivar otro tipo de educación, por ejemplo, darle otro tipo de material, ya no solo la lectura tradicional, ¿no? Creo que eso es muy importante, nos abre nuevos retos en la docencia, abre nuevos retos también a todo el estamento estudiantil, pero una vez que vayamos superándolos poco a poco, vamos a ver de que sí se puede. Al final, sí se puede lograr una nueva adaptación
a una nueva era, a una nueva forma de comunicación y de educación. Eso, gracias. Bien. ¿Alguien? Estaba levantando la mano, creo, Israel. Licenciada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Licenciada Nora, licenciada Quintanilla, participantes, buenos días. Mi pregunta era, de acuerdo a esta nueva era digital, y más nuestro país que es ahora con el Estado plurinacional, tenemos más tendencia a recuperar nuestra cultura. ¿Es necesario, se diría que si fuera necesario eliminar la cultura o adaptarla a la tecnología? ¿Cuál sería la opinión de la licenciada? Ya. Bien, este es un tema que sí surge como interrogante cuando se habla de las tecnologías o de la era digital o cibernética, ¿no? Bueno, en primer lugar, analizar qué es lo que ha sucedido en los años de una supuesta recuperación cultural. Ha habido rasgos de que sí se ha incentivado lo cultural ancestral, lo folclórico muchas veces, ¿no? Lastimosamente solamente se folcloriza algunos espacios. Creo que la gente sí ha tomado conciencia, la gente en general en Bolivia va tomando conciencia cada vez más de lo importante que es conocer la historia y conocer la cultura antigua, ¿no? Prehispánica inclusive, de nuestra región. Por otro lado, también es importante conocer qué está sucediendo al otro lado del mundo, cómo se está generando una nueva era digital, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Son contradictorias? No. Parecería que sí, pero no lo son, porque en realidad tenemos que entender que toda cultura es dinámica. Y este dinamismo significa que se va moviendo y se va complementando con rasgos o con elementos culturales de otras culturas, ¿no? Es por eso que ahora vemos, por ejemplo, en provincia, o muchos dirigentes de Ailus, por ejemplo, están con su celular, están con su tablet, tienen su Facebook, ¿no? Entonces, eso no significa que están despersonalizando o de que se están olvidando de su cultura, para nada, porque más bien ahora toda la tecnología que nos está bombardeando, en realidad como un todo, la podemos adoptar y adaptar, ¿no? Como decíamos en algún otro momento, la adoptamos, la tomamos y la adaptamos a nuestras necesidades. Entonces, no necesariamente esto es un rasgo negativo, sino es otra parte de la cultura. Es conocer que las culturas son dinámicas, se van moviendo, se van transformando, se van perdiendo algunos rasgos, pero se van ganando otros. Se van perdiendo algunas palabras y se van ganando otras palabras. Entonces, bueno, para concluirlo en cortito, no es algo negativo lo que sucede, el poder adaptar algún aspecto o algún dispositivo que la tecnología nos ofrece, porque la cultura es dinámica. Ahora, si nos perdemos totalmente en esa nueva tecnología, por ejemplo, o nos queremos transformar ya, ahí sí estamos atravesando un problema, ¿no? Entonces, es recomendable siempre tener este equilibrio, la adopción y la adaptación de elementos, pero también la valorización profunda de lo que significa nuestra cultura como tal, ¿no? Pero siempre entendiéndola desde el dinamismo cultural. Gracias, Israel, por la pregunta. Bien, gracias. Licenciado Abdón está levantando también la mano. Sí, quería hacer alguna consulta. Bueno, no es nada nuevo que la información tiene un elevado valor, no hay una capacidad que su acceso ha dado a luchas en el transcurso de la historia.
pero también hemos visto que la información, su acceso a la información, primero se ha dividido en sistemas descentralizados de la información, pero actualmente ya son sistemas de acceso distribuidos. O sea, más allá de los nodos centrales que antes tenían los gobiernos o las empresas, ahora cada individuo es un nodo de la información, que genera información, que asimila información, y eso ha cambiado nuestra vida. Actualmente nuestra universidad está en plena asimilación de esta forma de acceso de información distribuido. A su parecer, dicen Natalie, ¿cómo va a incidir el tener estos sistemas distribuidos, de tener a cada persona o grupo como nodos que generan y asimilan fuera de la parte de las tecnologías de información y comunicación, que de alguna manera para todo el mundo es un poco transparente? Ahora nos estamos ya centralizando en ser nodos de la información. Ya, gracias, licenciado Abdón. Creo que la era digital va cambiando la forma de pensar y la forma en la que interactuamos, ¿no? Muchas veces vemos personas, especialmente en algunas generaciones, ¿no?, que están todo el día, como se dice, en modo web, ¿no? Están todo el día en la red, en redes sociales, y esto sí hay que, hay que, hay que estudiarlo y hay que analizarlo y hay que poner en debate desde cualquier asignatura que nosotros impartamos. ¿Por qué? Porque puede crear, así como puede ser tan positivo el hecho de que los estudiantes estén conectados, tengan una atención múltiple, también puede acarrear cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, todos los últimos temas de raptos, de violaciones y todo aquello, lastimosamente se dan porque van captando también desde estas redes sociales, ¿no? Entonces la era digital, si bien puede ser muy positiva para muchas cosas, también es negativa. Ahora, ¿cómo incide esto dentro de la persona como tal? Muchas veces puede sufrir estrés, por ejemplo, ¿no?, el estrés digital. A veces nos cansamos de estar en clases 1, 2, 3 horas, por ejemplo, y a veces es más cansador que estar en las clases presenciales. Por otro lado, los riesgos que corremos eh, justamente al compartir información a través de redes sociales. Y por último, ¿en qué queda el individuo como tal? A veces, antes de la cuarentena, por ejemplo, ya en plena era digital, las personas ya prefieren reunirse presencialmente, pero están conectadas con otras 100 personas en el celular, ¿no? Entonces, esa individualización que se va profundizando también a través de los artefactos y de la era digital es un punto que sí hay que analizarlo, ¿no? Entonces, a veces solamente nos convertimos en un engranaje más de todo lo que está funcionando. Y ahí está, es muy importante, perdón, la labor educativa. Los componentes de la comunicación, por ejemplo, y de toda esta interacción digital, van a tender siempre a que las personas piensen de una forma única. Por eso es tan fácil que nos lleguen publicidades. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Bueno, habrá que educar a las personas para que sean analíticas y críticas con la información que reciban. Estamos bombardeados todo el rato a través de todos los medios digitales para comportarnos de una forma, comprar tal cosa, convertirnos en entes consumistas acríticos. Y ahí, me parece, respondiendo al comentario del licenciado Abdón, ahí está la labor docente, la labor de las universidades en general, ¿no? Y obviamente de los colegios. El formar personas con un sentido crítico
que realmente puedan discernir qué información les está llegando, qué información la van a utilizar, la van a adoptar para sí mismos y qué información es mejor desecharla, ¿no? Eso sería, Nora, gracias. Gracias, licenciada Natalie. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta respecto a este tema tan importante que está atravesando o estamos viviendo a diario, ¿no? O sea, no solamente es un tema tecnológico, ¿no? Sino va más allá, por eso está denominado como brechas culturales, ¿no? La tecnología ha hecho de que cada uno de nosotros pues estemos obligados a formar parte de ello, porque si no tenemos un equipo tecnológico a nuestro lado, no estemos en el lugar en el que estemos, pues no nos encontramos comunicados, ¿no? Entonces, y es así que dentro de las comunidades también, gracias a esas coberturas, ¿no? A esos sistemas, como es el Tupacatari o como es, las fibras ópticas, es que se está llegando a abarcar, diríamos, de extremo a extremo. Entonces, todos estos alcances con el que se está llegando en la era digital es que nuestros abuelos ya cuentan con ese medio, ¿no? Con el teléfono, inclusive para la comunicación y también para estar enterados a través del sistema comunicativo. Entonces, y este último pues ha introducido al tema educativo, ¿no? Entonces ya con la pandemia pues muchas colegios, escuelas de las áreas rurales pues han tenido que también obligar a que se pueda incorporar el sistema digital dentro de la educación, ¿no? Entonces de esa forma pues es que también se ha expandido esa tecnología, ¿no? Entonces, no sé si se ha convertido ya más que una necesidad, ¿no? Ya que esto permite, pues hasta hoy en día decían que a través de este sistema vamos a poder tener o vamos a poder llevar nuestro registro, ¿no? En salud, poder tener los diagnósticos a través, ¿no? Del sistema digital, tenemos una banca digital y bueno, pues prácticamente ya se está abarcando, ¿no? Todos los sistemas, todos los espacios, ¿no es cierto?, a través de este sistema. Entonces, seguramente esto va a continuar. Pasado la pandemia, de la misma forma, yo creo que vamos a seguir empleando, utilizando estos medios para poder continuar, digamos, con la parte académica o con la parte social de nuestras vidas, ¿no? Porque no solamente no nos vamos a trasladar de aquí a 30 años atrás, sino que recientemente, ¿no? En la gestión 2018, en la gestión 2019, cuando la universidad estaba pues en pleno conflicto a través de lo que es el presupuesto universitario, ¿no? La lucha por conseguir, ¿no? El incremento al presupuesto de la universidad, pues teníamos que salir a las calles, ¿no? Y el salir a las calles pues denotaba de que nuestras clases se veían interrumpidas, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día me parece que esto ya no va a volver a ocurrir, ¿no? Porque aparece un sistema o un conflicto de esta magnitud, pues inmediatamente nos trasladamos pues a lo que es las plataformas virtuales, ¿no? Esas plataformas virtuales que hoy en día están siendo utilizadas ya por todos los medios, ¿no? Entonces, Dos apuntes, Nora, si me permites, que, bueno, no estaban en la presentación, pero me parecen importantes. Y esto me viene a la memoria justamente por una de las preguntas en la que se menciona al satélite Tupac-Katari, por ejemplo. Supuestamente este satélite, con la millonaria inversión que ha tenido, tendría que haber superado muchas de las falencias y de las brechas digitales que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Pero vemos que en la práctica no ha pasado nada. Inclusive Intel es la empresa que hasta hace poco era la más cara, ¿no?
Ahora están compitiendo por quién quiere ser la más cara, pero se figura como barata. Al final nuestras tecnologías o nuestros medios de comunicación son realmente caros, Sí, en ¿no? Y a Bolivia es pesar la... de que haya, exacto, a pesar, comparado con otros países de la región, al menos, es una de las comunicaciones más caras las que tenemos en Bolivia. Entonces, ¿de qué sirvió el satélite? Era pura parafernalia política, quizás, porque los resultados reales no los vemos, lastimosamente no los vemos, ¿no? Y otro punto, también al ir investigando este tema de las brechas, lo primero que salta en Google es brecha de género. Y saben, esa brecha no la he considerado justamente porque, voy a explicar por qué, porque tal vez algunas personas se están preguntando, ¿no? ¿Por qué no? Porque la brecha de género creo que es un tema que hay que hablarlo, sí, es importante, pero si pensamos en una sociedad más global en la que no estamos diferenciando a hombres de mujeres, entonces todos los accesos que se den a esa sociedad también van a ser igualitarios. Si incidimos, por ejemplo, en una educación igualitaria, en la que no diferenciemos a los niños de las niñas, entonces esos niños y niñas van a crear una autoestima suficiente para poder enfrentarse también a la vida en igualdad de condiciones. Si les enseñamos a los niños que el valor de una persona está en lo que sabe, en su mérito y en lo que puede lograr, no va a haber diferenciación en una generación futura de decir, ah, te doy una cuotita porque eres homosexual, o te doy una cuotita porque eres mujer, o te doy una cuotita porque eres minoría. Creo que esos son puntos que están llevando a grandes caos en otras sociedades, ¿no? Nuestra visión de país, nuestra visión de sociedad tiene que ser más bien totalmente democrática, buscando un estado de bienestar para todos y todas, incluidos. Ya no diferenciarlos por estratos, porque si vamos a seguir diferenciando, entonces esas diferencias a la larga van a seguir manteniéndose. Pero si buscamos sociedades igualitarias, como decíamos, buscando igualdad de oportunidades, dándoles a todos la igualdad de oportunidades, entonces va a destacar la persona que tenga más mérito. Y no importará su extracción, su color o su género, ¿no? Entonces, eso también creo que es muy importante, no dejarnos guiar solamente por una ideología que está en boga en muchos países ahora, actualmente, tanto en Europa como en otros países latinoamericanos. Creo que tenemos que analizarnos desde nuestra propia identidad, desde nuestra propia cultura y poder analizar qué tipo de país es el que se quiere construir. Teniendo tanta diversidad, entonces no vamos a enumerar todas las diversidades. Sería absurdo, sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué no hablar de todos como una sociedad conjunta diversa en sí? Obviamente que sí, pero entregando la oportunidad para que cada uno pueda ir fortaleciendo sus competencias. Esos dos puntitos no los quería añadir. Muy bien, licenciada. ¿Alguien más de la audiencia que quiera hacer algún comentario respecto a lo que es este tema de la cultura? Licenciado, buenos días. Buenos días, María Eugenia. Licenciados presentes también, muy buenos días. Respecto a lo que estaban hablando la licenciada sobre su exposición, no sé, yo he dado una opinión y según eso también que ustedes me den una opinión respecto a lo que la tecnología hoy en día, en tiempo de pandemia que estamos, nos ha favorecido mucho, pero también en una parte quisiera saber yo si tiene una parte positiva o negativa respecto a eso, porque mayormente la tecnología a veces nos separa a las personas, porque estamos al lado y no conversamos con esa persona, más tomamos interés lo que es a los celulares, a la computadora. Y quisiera ver si es un punto, es una parte negativo o una parte positivo, si la tecnología no, la tecnología va avanzando, es una parte positiva para nosotros, para la cultura que tenemos, porque a veces nos olvidamos hasta de la cultura que tenemos mayormente. Sí, gracias María Eugenia por la pregunta, ¿no? Que más nos llama a analizar lo que sucede actualmente. Como bien mencionabas, los últimos años
de gran crecimiento en acceso a la tecnología han significado también una mayor individualización. Cada persona está encerrada en su mundo, a pesar de que digitalmente está conectado con 100 personas, ¿no? Yo conozco personas que tienen Facebook con más de 2000 personas. Entonces yo a veces les pregunto, no soy partidaria del Facebook personalmente, a veces les pregunto, ¿conoces a estas personas? Y me dicen, no, conozco a 100 o 200. ¿Y las 1800 qué? Bueno, es que son las redes que se van generando. Ahora, esto es subjetivo, no podemos decir que esté bien o que esté mal, pero lo que sí podemos hacer es analizar qué riesgos pueden implicar. Como mencionaba María Eugenia, sí, muchas veces estamos con el amigo cuando podíamos encontrarnos con el amigo, pero cada uno está viendo su celular o publicando en su Facebook o sacando foto a la comida. Cuando vamos a un concierto, las personas están más con el celular que disfrutando el concierto, ¿no? Entonces, este punto de individualización y de muchos otros valores, del valor de compartir un café, por ejemplo, son también consecuencias de esta era digital. Y es por eso tan importante el poder analizarlas. Ahora, esto del punto del distanciamiento que mencionabas, ¿no? Va a esto. Creo que es importante poder ver hasta qué punto vamos a poder sacar y extraer cosas en nuestro beneficio que no nos perjudiquen como seres humanos o que no nos perjudiquen como cultura, pero sí poder incrementar nuestros valores, nuestros conocimientos a través del uso. Entonces tenemos que poner que toda la tecnología y todos los dispositivos que tengamos tienen que estar a nuestro uso, a nuestra disposición, no estar nosotros sujetos al celular, al internet, al Facebook. Nosotros tenemos que utilizar el celular, la internet o el Facebook, ¿no? Entonces, tiene aspectos positivos, ¿no? Como María Eugenia también mencionaba, si no era por el avance tecnológico que teníamos, todas las clases se hubiesen suspendido, por ejemplo. Pero hay aspectos negativos, ¿no? El, la pérdida de la individualización, la pérdida de cualidades personales, un cambio en el espacio y en el tiempo que pueden ser negativos, los riesgos digitales que se corren, ¿no? Todos esos hay que hablarlos, hay que conocerlos para no caer en los aspectos negativos. Gracias, María Eugenia, por la pregunta. Bien, unas 3 intervenciones más. Tenemos a Edwin levantando la mano. Sí, Lisa. Bueno, muy buenos días, estimada licenciada, como también a la licenciada que ha acabado de exponer la temática, que es muy importante para considerarlo en la actualidad. Bueno, tomando un poco de referencia a lo que hemos atravesado, esto de la pandemia, Bolivia, al igual que otros países de la región, hemos sido sorprendidos con esta pandemia, donde nosotros hemos tenido que convivir uno con la pandemia. Asimismo, hemos tenido que adaptarnos a las tecnologías. Mi pregunta es lo siguiente, ¿qué medidas o cuál es la solución para que se reduzca, se minimice lo que son las brechas sociales, económicas y sobre todo la brecha digital que existe en Bolivia como también en otras regiones del mundo? Esa sería mi pregunta. Edwin, gracias por la pregunta. Como mencionábamos en la exposición, ¿no? Se supone que al vivir en un mundo globalizado, digital, cibernético, todas las brechas se tendrían que cerrar, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo que van a defender muchas personas con una postura globalizante. Y que en realidad tampoco está mal, ¿no? Pensar esto, porque como decía una anterior intervención, si no hubiésemos tenido el acceso
a todo lo digital. Realmente este tiempo de pandemia hubiese sido un confinamiento mucho más difícil. Hubiese cesado la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubiese habido los medios, no hubiesen existido estos medios para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a intervenir para poder hacer los cambios en la sociedad y lograr que se cierren estas brechas? Y más que cerrar, ¿no? Porque eso sería también otro ideal, no es que se van a cerrar por completo, pero sí se van a ir acercando. Vamos a tratar de minimizar, como se dice, estas brechas, ¿no? De irlas acercando poco a poco. ¿Quiénes van a intervenir o quiénes tienen que intervenir? Pues todos. No se puede delegar solamente esto al Estado, que el Estado solucione, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el Estado es el que mueve, el que genera la economía, lo social, para nada. Somos el conjunto de ciudadanos también. Y son las empresas privadas, aunque a muchas personas no les guste admitir esto. Las empresas privadas también tendrían que jugar un rol importante acá, no solamente delegar esto a un sector, ¿no? Se debe trabajar en conjunto, buscando estrategias que no vayan solamente a regalar, ¿no? Sino que apoyen a que estas personas que vivan en estos sectores, ¿no? En estos sectores que los calificamos como pobres, que estas personas puedan acceder realmente en igualdad de oportunidades a educación, a fuentes de trabajo, a generación de economía. Pero si solamente les regalamos un bono, por ejemplo, al mes o al año, en muchos casos, no estamos generando eso. Estamos profundizando las brechas. Parecería que no, pero económicamente sí se profundizan las brechas cuando se da bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces son puntos que, como decíamos, todas estas brechas hay que considerarlas en conjunto. Y todas las sociedades tienen que trabajar también en conjunto, lo público, lo privado y los ciudadanos. Cuando nos asumimos como ciudadanos que tenemos responsabilidades, no solo ir a votar, a sufragar, cuando nos asumimos como un sujeto con responsabilidades, entonces asumimos realmente de que tengo que hacer algo. Y ese algo no va a ser solamente sobrevivir, no va a ser solamente buscar lo más fácil, porque si no, profundizamos nuevamente de que el pobre, por ser pobre, va a robar. Y la verdad no es así. Hay muchos pobres que sí realmente quieren salir de la pobreza trabajando. Y hay muchos rateros que no son pobres, ¿no? Entonces, no profundicemos ese tipo de estereotipos inclusive, porque eso sí acrecienta las brechas. Entonces, bueno, para resumir, la pregunta era, ¿cómo vamos a reducir estas brechas? Una propuesta mixta en la que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan crear oportunidades. Y esto significa también ahondar en la educación. Si educamos a los niños, a las niñas, en valores en casa y con una buena educación en la escuela y en el colegio, entonces vamos a tener ciudadanos y ciudadanas competentes, que no se van a sentir menos y que van a ver realmente hasta dónde pueden llegar con su propio esfuerzo, que van a poder romper la corrupción que existe en las instituciones y que se van a ganar las cosas con esfuerzo y ya no con amiguismo, ya no pasando la coima, ¿no? Entonces, todos esos problemas estructurales van a tener también una base fuerte en una educación inclusiva, en una educación tal vez reformada, ¿no? Y en una educación que vaya realmente a formar a personas íntegras. Gracias. Gracias. Muy bien, licenciada, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Lice, buenos días, Lice. Chamil, buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días, compañeros. Licenciada Natalie. Una pregunta, Natalie. Licenciada Natalie.
¿No será que los medios de comunicación, las tecnologías inciten, digamos, al consumismo? Y que, digamos, el problema, digamos, de las desigualdades, de las brechas, digamos, es de ver, digamos, del Estado digamos, dándoles trabajo. Es la pregunta, licenciado. Licenciada Natalie, le Sí, trasladamos la pregunta. estaré. Sí, sí, en la primera parte que menciona el compañero Yamilera, ¿no? Esto del consumismo sí nos va a llegar por todo lado y nos llega realmente, estamos bombardeados por propagandas, por comerciales, por, por marcas que buscan que todos los individuos seamos de una forma, ¿no? Y te van a atacar muchas veces a lo emocional, ¿sí? Ah, que estás mal, mejor cómprate tal bebida. O que quieres tener chica o chico, cómprate tal perfume o cómprate tal pantalón, ¿no? Nos van creando esas necesidades que son superfluas muchas veces. Y bueno, en Yamilia tenemos la respuesta. Él se da cuenta de que estamos bombardeados por productos que nos quieren volver solamente consumistas, ¿no? Entonces, si tenemos y profundizamos personas que como Yamil se den cuenta de que nos están queriendo utilizar, entonces sí vamos a lograr cambios. Entonces las marcas van a tener que buscar otro tipo de estrategias o lo que sea. Pero va a depender de las decisiones personales también, el caer o no en este consumismo. Entonces sí, estas tecnologías son aprovechadas también por, por la globalización, son aprovechadas por las marcas internacionales para vendernos, para volvernos consumistas, ¿no? Eso es real. Pero en el momento en el que ponemos nuestra parte crítica, ya podemos hacerle un frente. Y esta es una brecha que sí podemos ir reduciendo justamente porque estamos pensando críticamente, ¿no? Ahora, el otro punto. Eh, Sociedades que dependen solamente del Estado están condenadas muchas veces al fracaso. Porque, ¿de dónde viene el dinero del Estado? Eso yo les pregunto. El Estado se sustenta con los impuestos de las personas. ¿Quiénes generan estos impuestos? Las personas trabajadoras o las personas que tienen bienes o que producen más trabajo. Los empresarios privados, por ejemplo, sí o sí pagan sus impuestos. Los profesionales, sí o sí, pagamos impuestos. Y muchas veces, y eso también, al igual que la telefonía, Bolivia tiene una de las tasas más altas de impuestos recaudados, pero lastimosamente todo esto, como dice su nombre, se impone solamente a ciertos sectores. Hay sectores que son muy ricos, ¿sí? Que tienen una capacidad adquisitiva bastante grande, por eso los prestes, por eso las fiestas, y no pagan ni un peso al Estado. ¿No? Tenemos los sectores de comerciantes, los cocaleros, por ejemplo, en nuestra sociedad no pagan impuestos. Se les da impuesto a quienes, a los que no eran del Chapare. Y esa administración que hace el Estado respecto de estos impuestos, lastimosamente tendría que cubrir, ¿no? Las necesidades básicas y todo aquello. Pero mientras mantengamos nuestro tipo de Estado y nuestro tipo de gobiernos, vamos a ver que los fondos van a ir a los bolsillos del político de turno. Y eso también es otra verdad. Y si no lo pensamos críticamente desde la universidad, fuera de pasiones, ¿no? Fuera de que me gusta Evo o me gusta Áñez, fuera de todo eso, tenemos que analizar cómo está nuestra estructura política también, para poder también proponer cambios en esa estructura política. Entonces, mi respuesta a la segunda parte que decía Yamil, no, el Estado no puede ser el único que dé trabajo a todos, porque estamos viendo en la actualidad de que el Estado o estados bolivianos administrado con gobiernos, por gobiernos como los que tenemos, no van a sacar a las sociedades
de la crisis, de la pobreza, para nada. Se están ahondando más bien las personas que no acceden a un trabajo y todo aquello. Y el Estado, como tal, no puede soportar todo esto, ¿no? Una combinación por eso con la empresa privada sería ideal y también es lo que están utilizando y lo que han utilizado por décadas países que son ahora, entre comillas, desarrollados, ¿no? Ellos no dependen del Estado, ellos no dan bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces los bonos y el depender del Estado muchas veces puede ser algo de doble filo que puede repercutir más bien negativamente a la larga. Eso respondiendo a Yamil. Gracias por la pregunta.